Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Aquí estamos en el laboratorio de hidráulica de canales. Como ustedes saben, este laboratorio para los ingenieros civiles es muy importante, sobre todo para aquellos que se van a dedicar al tema hidráulico, a riegos, a una serie, digamos, de actividades relacionadas con el manejo del agua, ¿no? En la ingeniería civil tiene gran relevancia, ¿no? Ya que el ingeniero civil no solamente tiene que estar preparado para poder hacer obras de construcción, sino también hacer obras en canales. Este laboratorio en, en el que contamos con un canal ideal, se puede decir, ¿no? Con un canal de pruebas, nos permite, digamos, modelar, simular todos los fenómenos que existen en la hidráulica de canales, ¿no? Y de esa manera, para ir preparados y para aplicar esos resultados en campo, ¿ya? Así es que, bueno, el día de hoy, mediante la guía número 2, esta práctica de laboratorio, vamos a ver el tema del flujo rápidamente variado, ¿no? Este curso de ingeniería civil es del curso de ingeniería civil y pertenece, digamos, a la serie de prácticas que se llevan a cabo, ¿no? En este curso, en hidráulica de canales. ¿Cuál será el logro del aprendizaje? El logro del aprendizaje es que al finalizar la unidad, el estudiante va a diseñar canales en condiciones normales, aplicando los parámetros hidráulicos según la normativa vigente. ¿Cuáles serán los objetivos de la práctica del laboratorio? Número uno, vamos a observar todas las características de un flujo rápidamente variado que origina un salto hidráulico en los canales. Asimismo, vamos a calcular las características de un flujo rápidamente variado, lo que va a originar un salto hidráulico en los canales. En tercer lugar, vamos a validar el tipo de resalto producido en cada caso, variando, ¿no? Y basándonos en el número de Freud. Asimismo, vamos a estimar la longitud del salto hidráulico e identificar. Como siempre, empezaremos de las normas de seguridad. Como estamos en un laboratorio especializado, debemos cumplir con esas normas, ¿no? En primer lugar, el manejo de los residuos. Una vez culminada la sesión de laboratorio, todos los residuos que generemos durante la misma, hay que eliminarlos o hay que buscar el lugar, clasificarlos según el tipo, ¿no? Lo que significa una segregación de los mismos. Asimismo, dentro de las recomendaciones de seguridad en la guía que ustedes tienen, hay que colocar el sensor de alarma al final del canal, ya que para que nos avise, ¿no? En caso de que haya una falla, ¿no? Y no haya una inundación dentro del laboratorio. Estabilizar el caudal durante 2 minutos antes de realizar las mediciones, utilizar los diferentes instrumentos de seguridad, en este caso, nuestro mandil, nuestras botas, ¿no? Y otros equipos que se necesitan según la práctica. Cumplir con la ley 29783 de seguridad y salud, revisar el protocolo de seguridad del departamento académico de la UTP, asimismo, atender la charla de inducción de seguridad que se realiza a través del asistente de laboratorio, eh, usar todos los equipos de protección personal, ¿no? Según el protocolo de seguridad de la universidad y del departamento también de académico de ingeniería civil. Todos los equipos deben ser maniobrados bajo la supervisión del asistente de laboratorio y o bien el docente del curso. Se sugiere asistir a cada sesión con calculadoras ya que se requieren hacer cálculos, ¿no? Por favor, un poquito más adelante. Vamos a ver el fundamento teórico de este tema del día de hoy, ¿no? De la práctica que vamos a realizar en el canal de laboratorio, un canal ideal, pero que nos permite conocer
a hacer los experimentos para trasladarlos acá, ¿no? Entonces, en los diferentes esquemas hidráulicos, debido a las diferentes estructuras, van a haber diferentes tipos de flujos. Entonces, serán flujos rápidamente variados, ¿no? Los cuales van a acumular energía, ¿no? El principal, digamos, componente de estos flujos es la energía que ellos producen, ¿no? Esa energía se tiene que disipar, o sea, se tiene que bajar y justamente trata de eso, ¿no? De disminuir la energía de un flujo supercrítico a un subflujo subcrítico que se podría, ya es factible de controlar, pues, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? De ver cómo estos flujos pueden variar, ¿no? El flujo rápidamente variado, ¿no? Pueden cambiar abruptamente mediante sus tirantes, ¿no? En distancias cortas. Entonces, en primer lugar, desde el punto de vista práctico, el resalto hidráulico es un medio muy útil con el fin de disipar el exceso de energía que tiene un flujo supercrítico, ¿no? Su intento está en prevenir una posible erosión de aguas abajo, de vertederos, de rebose, de rápidas, de compuertas, deslizantes, debido a que esto hace esta disminución del flujo crítico a un, de supercrítico a un flujo crítico hace que reducir rápidamente la velocidad de flujo, ¿no? Para poder controlarlo y que no ocurran accidentes como la erosión, ¿no? En aguas abajo. Entonces, y tampoco se pueda socavar el lecho del canal, ya que esto significaría inundación y destrucción, ¿no? Del canal. Para el flujo rápidamente variado, ¿no? Que tiene la curvatura de sus líneas de corriente muy pronunciadas, como lo vamos a ver posteriormente durante la práctica del laboratorio en el canal, el cambio de la curvatura se puede volver muy abrupto, tanto que el perfil de flujo virtualmente se puede romper, ¿no? Se rompe, dando como resultado un estado de alta turbulencia, ¿no? Entonces, este flujo rápidamente variado, con un perfil discontinuo, eh, produce un resalto hidráulico que es un ejemplo, ¿no? O sea, pronunciado. En principio, la teoría del resalto desarrollada corresponde a canales horizontales, ¿no? O bien ligeramente que tienen poca inclinación, en los que el peso de agua dentro del resalto tiene muy poco efecto sobre su comportamiento y por consiguiente no se considera en el análisis. Sin embargo, los resultados obtenidos de este modo los podemos aplicar a la mayor parte de los canales encontrados en los problemas de ingeniería. Para canales con pendiente alta, por ejemplo, el efecto del peso del agua dentro del resalto puede ser significativo, por lo tanto, se debe incluir en el análisis. El salto hidráulico es la rápida transición del régimen supercrítico, como habíamos dicho, al régimen subcrítico, ¿no? El régimen subcrítico es controlado. El mismo se caracteriza por una superficie libre, inestable y empinada, y se va a producir en longitudes relativamente cortas, de modo que las pérdidas, ¿no? De energía por fricción se pueden despreciar, ¿no? El cambio de régimen se va a producir con una elevada turbulencia y la incorporación de aire, ¿no? Eso lo vamos a observar. Por ejemplo, aquí tenemos, por favor, un poquito más. Consideremos que un salto hidráulico, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un esquema, en un canal rectangular horizontal de base B, ¿no? Que sería la base como se muestra en el gráfico número 1. Entonces, tanto las fuerzas de fricción como el componente de peso en la dirección del flujo pueden ser despreciadas. Por lo tanto, las fuerzas específicas se conservan. Entonces, mediante esta fórmula, ¿no?
cuyos significados, ¿no? Siendo Q el caudal, siendo B mayúscula o B, ¿no? La base del canal, siendo Y la profundidad del canal, el área de flujo está representada por A, que sería igual de B mayúscula por Y minúscula, y la profundidad del baricentro de la sección está representada por Z, que sería igual a Y minúscula sobre 2. Entonces, aquí tenemos esta fórmula. Por favor, un poquito, a ver, avancen. Entonces, los subíndices 1 y 2 hacen referencia justamente a la sección inicial y aguas abajo del rosado. Reemplazando estas expresiones anteriores que hemos determinado y teniendo en cuenta la expresión caudal, o sea, Q es igual a B mayúscula por Y por V, en la ecuación de fuerza específica, luego reordenando estos términos y introduciendo el número de Freud, sería FR, o sea, Freud es igual a V sobre la raíz cuadrada de G sobre Y, ¿no? Donde entonces, a partir de esa fórmula vamos a tener, despejando esa fórmula, Y2 sobre prima 2 sobre Y será un medio, paréntesis, menos 1 más la raíz cuadrada de 1 más 8 Freud al cuadrado, ¿no? Sería el número de Freud, en donde la 1 y 2 serían los tirantes conjugados, ¿no? Según la guía. Esta expresión se conoce como la ecuación de Belanger, perdón. Los resaltos hidráulicos, si tenemos en cuenta los fondos horizontales, se van a clasificar en diferentes tipos. Entonces, de acuerdo con los estudios del United States Bureau of Reclamation, estos pueden clasificarse convenientemente según el número de Freud F1 al que corresponde el flujo entrante. Como sigue, entonces para F1 igual a 1, el flujo es crítico y por consiguiente no se forma resalto. Para F1 es igual a 1 a 1.7, la superficie del agua va a mostrar, como lo vemos aquí en este esquema, ondulaciones y se presenta un resalto ondulante. F1 es igual a 1.1, entre 1 y 1.7, es un es, ondulante, ¿no? La superficie. Para F1, siendo de 1.7 a 2.5, van a ocurrir una serie de remolinos, como vemos en este esquema, y que se van a ver sobre la superficie del resalto hidráulico, pero la superficie del agua, hacia aguas abajo, va a permanecer uniforme, ¿no? Entonces, la velocidad a través de esta sección es razonablemente uniforme y la pérdida de energía será baja, ¿no? De esa manera vamos a representar entonces un resalto débil, ¿no? Un resalto hidráulico débil. En caso que el número de Freud es mayor, ¿no? De 2.5 y 4.5, va a existir un chorro oscilante que va a entrar desde el fondo del resalto hasta la superficie y esto va a producirse sin ninguna periodicidad, no se va a devolver sin ninguna periodicidad y cada oscilación va a producir una onda grande con un periodo irregular muy común en canales. Por lo tanto, estos canales, esto puede viajar a lo largo de varias millas y puede causar daños, ¿no? Bastante ilimitados a bancas en tierra y a enrocados de protección también. Entonces, aquí vamos a tener un resalto oscilante, ¿no? Como ustedes ven aquí en el esquema, ¿no? Tenemos un chorro oscilante que puede destruir, ¿no? Y formando remolinos, formando turbulencias, ¿no? Entonces, forma un resalto oscilante. Cuando el número de Freud F1 varía entre 4.5 a 9, o sea, es mucho mayor, la extremidad de las aguas abajo, el remolino superficial
y el punto sobre el cual el chorro es de alta velocidad y tiende a dejar un flujo, aquí van a ocurrir prácticamente estos fenómenos en la misma sección vertical. Entonces, la acción y la posición de este resalto son menos sensibles a la variación en la profundidad de aguas abajo. El resalto se va a encontrar bien eh, balanceado y su comportamiento es el ideal, ¿no? Es el mejor. La disipación de energía va a variar en un 45% a 70% y se presenta entonces un resalto estable, ¿no? Cuando el número de, acá lo vemos, ¿no? En este esquema, en este dibujo, cómo se va a comportar y qué forma va a tener el flujo, ¿no? Formando un resalto estable, ¿no? Sin embargo, además, para F1 ya mayor a 9, el chorro de agua de alta velocidad choca con las paredes de agua intermitentes que corren hacia abajo a lo largo de la cara frontal del resalto y va a generar ondas hacia aguas abajo, y lo que puede provocar prevalecer, ¿no? Una superficie rugosa. La acción de resalto es brusca, pero efectiva, debido a que la disipación de la energía puede alcanzar un 85%, ¿no? Entonces, aquí se va a producir, cuando hay números de Freud mayores a 9, se va a producir un resalto bastante fuerte, tal como lo vemos aquí, ¿no? Entonces, con respecto a la longitud del salto hidráulico en un canal rectangular horizontal, se puede definir como la distancia medida la, desde la cara frontal del resalto hasta un punto de la superficie inmediatamente aguas abajo del remolino. En teoría, esta longitud se puede determinar con facilidad, pero sin embargo ha sido investigada experimentalmente para luego graficarla, ¿no? Mediante el número de Freud F1 con una relación adimensional determinada por L, que sería la longitud, entre Y2, la Bureau of Reclamation, ¿no? La Bureau of Reclamation ha definido que experimentalmente estos valores, ¿no? Están aquí justamente en este gráfico, ¿no? En donde está determinado el número de Freud y el comportamiento, ¿no? De esta ecuación, de esta relación adimensional entre longitud y tirante Y2, en el que vemos, como ustedes ven aquí, ¿no? Diferentes con el comportamiento, ¿no? Tranquilo, aceptable, saltos, el sistema de transición, saltos aceptables, etcétera. Entonces, mediante este gráfico nos podemos orientar, ¿no? En la energía en la que consta del flujo. Sin embargo, se puede deducir que el valor de la longitud del resalto teórico la vamos a definir mediante la siguiente ecuación, en donde L teórico es igual a 6,9 paréntesis Y2 menos Y1, ¿no? Bien, entonces el día de hoy, como vamos a realizar una práctica de laboratorio en hidráulica de canales para ver el comportamiento, ¿no? Del agua, ¿no? Justamente en este caso vamos a utilizar diferentes materiales, ¿no? Y equipos. Por ejemplo, el principal material y equipo que vamos a utilizar es el canal de flujo abierto, canal hidráulico ideal, que lo tenemos aquí en este laboratorio. Posteriormente lo vamos a ver. Vamos a utilizar nuestro medidor de caudal, que está incorporado justamente en el canal y lo vemos ahí representado. Y vemos, ¿no? Vamos a utilizar una regla metálica para la medición del canal, ¿no? Vamos a utilizar también bueno, todo lo relacionado, ¿no? Con los equipos, y vamos a ver el procedimiento, ¿no? Para que ustedes sepan, para que ustedes, digamos, sigan en los pasos, vamos a ir paso por paso. Entonces, sin embargo, vamos a recibir ayuda del jefe de laboratorio que nos va a orientar, ¿no? Sin embargo, ustedes mismos van a realizar la práctica y nosotros también vamos a manipular, ¿no? El canal ideal que tenemos ahí.
Entonces, número uno, pues lo que tenemos que hacer es instalar el canal con las dos compuertas, una lejana, o sea, una compuesta final, según este gráfico, ¿no? Tenemos dos compuertas, entonces, la compuerta uno está al final y la compuerta 2, ¿no? Tenemos estas compuertas, van a estar supeditadas, ¿no? A través de ellas va a fluir el agua. Entonces vamos a ajustar la pendiente del canal para que sea idealmente horizontal, ¿no? Esto ya está definido en este canal, entonces ya está ajustada a que el canal sea directamente, esté completamente horizontal. Vamos a medir con nuestra regla el ancho del canal, vamos a colocar el sensor de emergencia, que es una norma de seguridad también para evitar pérdidas, inundaciones, ¿no? En caso de emergencias, este sistema está colocado al inicio del canal. Vamos a fijar la abertura A para la compuerta 1. Vamos a establecer un caudal determinado en el canal, considerando un nivel de agua mayor a la apertura de la compuerta 1. Con ayuda de la compuerta 2 vamos a generar y establecer un salto hidráulico libre. Posteriormente vamos a estabilizar el caudal durante 2 minutos y tomar la lectura del caudal en el display del equipo. Ustedes lo van a hacer. Vamos a medir además las profundidades Y1 e Y2, teniendo cuidado de medir el Y2. Esta se debe medir alejada del resalto, ¿no? No en el mismo resalto, sino un poco más lejos para no verse afectada por las oscilaciones. Sin embargo, debe estar lo suficientemente cercana, ¿no? Para no verse afectada por la fricción. Asimismo, hay que medir la longitud del salto hidráulico y vamos a tabular los datos utilizando las siguientes tablas, ¿no? Entonces, tenemos aquí la tabla del salto hidráulico con los diferentes componentes de la fórmula, ¿no? El número de mediciones, de medidas, el caudal, ¿no? Y bueno, otros parámetros, los tirantes, el número de Freud, bueno, que ya se sacan mediante las fórmulas. Los que no se pueden medir ya tienen fórmula. La longitud del salto hidráulico también le vamos a medir mediante el número de observaciones, vamos a colocar también en las tablas. Posteriormente, en base a los datos que tomemos en este laboratorio, lo que vamos a hacer es, y teniendo las tablas, lo que vamos a hacer es el cálculo, vamos a realizar un informe, ¿no? Un informe de resultados del laboratorio que nos van a servir para evaluar, ¿no? Lo que hemos hecho en el laboratorio y que constan, ¿no? De una presentación, una introducción breve de la experiencia, el cálculo de los tirantes conjugados y el número de Freud para cada caudal. Vamos a construir una curva, ¿no? Mediante, como habíamos visto, teórica, mediante esta fórmula F1 contra Y2 sobre Y1, con los 5 caudales y comentarios. Para ello vamos a efectuar una regresión a fin de determinar una ecuación que se adapte al experimento y en base a estos resultados obtenidos vamos a establecer las conclusiones más relevantes para esta experiencia de laboratorio. Vamos a identificar y graficar el salto hidráulico que le corresponde a cada caudal. Podemos hacer fotografías de su experiencia, ¿no? Con sus celulares, están permitidas, para ponerlo en su informe también. Por favor, un poquito más adelante. Eh, Después vamos a calcular la longitud del salto para cada caso y vamos a hacer una memoria de cálculo y vamos a poner las conclusiones, ¿no? De esta experiencia y los resultados también los vamos a colocar en el informe, este resultado acerca del flujo rápidamente variado, vamos a demostrarlo en la evaluación de los tirantes conjugados medidos calculados para cada uno de los caudales. Vamos a obtener el F1 contra el Y2
Tenemos el número de Freud contra Y2 entre Y1 con los 5 caudales y hacer los comentarios. Vamos a hacer la presentación de los tipos de salto hidráulico experimentados mediante fotografía y vamos a comparar las longitudes del salto hidráulico medido y obtenido de las gráficas y las tablas, ¿no? Entonces, ustedes aquí en la guía van a proceder según la guía de laboratorio y en caso de consulta vamos a tener, aquí las tenemos, mediante la hoja técnica de T. Kipman Flume y la hoja teórica CFG, Edibón Canales de Fluidos. Sin embargo, podemos utilizar otras fuentes de hidráulica con el fin de realizar este trabajo. Bien, muchas gracias por su atención a esta presentación y a estas indicaciones y ahora vamos a pasar al canal hidráulico con el fin de que podamos de alguna manera corroborar todo esto y ustedes hagan su experiencia. Bien, voy. Entonces, como habíamos dicho, hay que cumplir las normas de seguridad y sobre todo poner la válvula, digamos, de seguridad. Y vamos a proceder. Aquí ya están las compuertas, como ustedes ven, ¿no? Tenemos nuestro canal hidráulico, hacemos los elementos, tenemos aquí el tablero de instrumentos, ¿no? Para manejar el canal, tenemos la pantalla que se va a mostrar el flujo, ¿no? Las variaciones de flujo, ¿no? Y podemos ver justamente, tenemos aquí el reservorio, va a servir para fermentar de agua. Justamente vamos cumpliendo todas las normas de seguridad, con todas las normas eléctricas, con fin de que no haya accidentes eléctricos. Vamos a proceder a encender nuestro canal, ¿no? Entonces, proceden a encender nuestro canal. Vamos a esperar que se llenen un poco de estas actividades en el proceder a los experimentos. En este caso, vamos a hacer una de las pruebas que ustedes tienen que hacer con demás. Hay ruido, entonces voy a hablar de la masa. Cuando fluye agua de esto, va a servir para poder medir cuando el experimento en va a llevar a la conclusión que vamos a obtener. Este es un canal ideal, pero que nos permite presentar una serie de pruebas antes de aplicarlo en campo. Entonces, de la teoría y práctica, podemos en alguna manera de experimentar. Reproducen integrado y integrado. Ustedes vean, comportan, que tienen las compuertas de esa manera. El flujo fuera para pasar en un sistema superclínico, pasar de la energía, que se pueda controlar, se pueda crecer, porque todo sufrir para poder controlar y para que no haya erosión. En ese caso, esto lo podemos aplicar en los caminos. Entonces, vamos a proceder a ver cómo servir. Y tenemos esta compuesta. Aquí tenemos para ver esto. Eso que permiten medir justamente con qué experiencia
También decía, entonces, si nosotros queremos hacer una condición que nos tenemos que pasar con la lengua, la puta de una persona, y solamente de los beneficios de curso. Entonces, María mismo, aquí, tenemos aquí para Carlos, y lo pueden para 50, 7, 57, 50, 7, entiende, pero que es la actitud. Justamente la regla permite medir la curva de en otro lugar, donde podemos medir de pero un poco alejado de la zona crítica. Yo creo que eso, en el tiempo de que nos ponga los objetivos que nos queremos, porque no tenemos que partir de nosotros. Eso, esta manera, y en este caso, 25%, pero varía, ¿no? Varía muy poco, 25, 26, pero eso quiere decir que el canal está estabilizado. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es nuestro flujo crítico. ¿Y cómo hacer para que el flujo crítico no afecte, digamos, a los canales? Porque la energía que lleva es alta, y hay que pasarlo de un flujo crítico a un crítico que podamos para que no hagamos ahora, en realidad, lo que ustedes tienen que hacer, pueden ser por su cuenta, es una serie de mediciones, una serie de operaciones, que con 5, de esa manera, calcular, ¿no? Y hacer su gráfico para que ustedes puedan ya ver el comportamiento de este canal, según grupo crítico. Bueno, entonces, con esto, deseo una buena práctica y espero que dentro de esta experiencia pues, den mucho más conocimiento práctico. Parte de los bien nos dice. Les agradezco por su atención y por su oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Que no es suficiente.